Buen día, mis hermanos. Hoy, domingo 29 de enero, listos acá desde el aula ICB para continuar con nuestro estudio de Colosenses. Muy bien, estamos listos para arrancar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque este día podemos con total libertad abrir tu palabra y te rogamos que la dirección de tu Espíritu, Cristo, nos dirija a toda verdad, a la actualización de nuestra fe, Señor, a llevar una vida en orden coherente, Señor, con los principios de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Colosenses capítulo 2. Decimos que Colosenses es una carta, una de las cartas de la prisión. No sabemos en qué orden fueron escritas. Las cartas de la prisión son 4. Tenemos Efesios, Colosenses, Filipenses, que va a ser nuestro siguiente estudio, y Filemón. Al final, las 4 cartas están en una etapa del ministerio del apóstol Pablo con el mayor nivel de madurez y claridad de su vida. Él ya comienza a vislumbrar todo lo que tiene que ver con el tiempo que iba a venir. El tiempo en el que Pablo se estaba desarrollando es el escenario de una iglesia judeo-cristiana en una etapa fundacional, constitutiva. En los tiempos de Pablo todavía había una gran mezcla, porque la iglesia era mayoritariamente, culturalmente, de origen judía en aquel tiempo. Entonces, había una gran mezcla todavía de pactos, del antiguo y el nuevo pacto. Pero este hombre ya vislumbraba por la revelación del misterio de Cristo, se anticipaba y veía el tiempo que iba a venir, el tiempo que él llama en Romanos capítulo 11, el tiempo de la plenitud de los gentiles. Nosotros le llamamos hoy plenitud, ¿sí? Y a causa de esa vislumbre, a causa de ese anticipo profético de lo porvenir, es que estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo. El esquema de pensamiento y de desarrollo. En la primera mitad, capítulo 1 y 2 de la carta a Colosenses, tenemos el fundamento de la vida crística, y capítulo 3 y capítulo 4, la segunda mitad, tenemos ahí la manifestación de la vida crística. Cuando hablamos de vida crística, estricta y específicamente, ¿a qué me refiero? A la expresión de la vida de Cristo a través de una vida. Pablo está hablando en el capítulo 2 de una lucha, y la idea ahí usa una expresión para hablar de lucha, la palabra griega agoné, de la que viene al castellano después para hablar de agonía, una lucha. La lucha es por una cosmovisión, por una mentalidad, y la mentalidad que dominaba el mundo del Nuevo Testamento en aquel tiempo. Recuerden, Pablo preso en Roma esperando su juicio ante Nerón César, escribe en ese tiempo con 2 grandes adversarios de la cosmovisión que él venía trayendo. Esos adversarios eran, en primer lugar, el legalismo judaizante, y en segundo lugar, el dualismo gnóstico. La cosmovisión que dominaban, las 2 grandes mentalidades que pujaban por hacerse con la manera de pensar de los creyentes de aquel primer siglo, entonces era el dualismo gnóstico y el legalismo judaizante. Pero básicamente, cuando hablamos de dualismo, ¿a qué me refiero? El dualismo gnóstico, que era la filosofía griega instalada, sostenían que todo lo material era perverso, todo lo físico material era de menor jerarquía, y todo lo espiritual era verdadero, permanente y eterno. Por eso les costaba tanto aceptar que
Jesús encarnara la divinidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podían ellos creer, a causa de su gnosticismo, de su cosmovisión, que Dios se hubiera hecho carne. Esto es básico, fundamental para que nosotros podamos expresar el propósito del cristianismo en sí. ¿Cuál es el propósito? El propósito eterno de Cristo es que nosotros revelemos, portemos la imagen, que hagamos física, material y visible el carácter y naturaleza del Cristo en el que somos. Entonces el gnosticismo ponía un freno filosófico a esta forma de creencia. El segundo enemigo era el legalismo judaizante. El énfasis en el dogma, en las tradiciones, el énfasis en las prácticas, en las costumbres, en el rito. Cuando ya todas aquellas cosas eran sombra de lo venidero, y lo venidero es Cristo. Venido Cristo, tenemos ahora la sustancia de todas aquellas prácticas, la razón de ser y de existir. Ahora tenemos a Cristo, ya no la sombra, ya no las costumbres, ya no las tradiciones, ya no el dogma hebreo que pujaba por perpetuarse. Hoy lo tenemos muy presente a esto. Hay un movimiento judaizador en la iglesia en donde se guardan hasta las fiestas solemnes que eran para el pueblo hebreo. Y yo no digo que no haya cosas de valor espiritual en esas prácticas, pero venido Cristo, ¿para qué queremos las sombras, el rito que simboliza? Entonces, el dualismo gnóstico es de naturaleza espiritualista y secularista, separando. Los cristianos viven una vida cristiana y una vida secular, separando aquello. Todo lo que separe lo que Dios unió, recuerden, reunió en Cristo el Señor cielos y tierra, ¿sí? Lo hizo en la cruz del Calvario, reconciliando lo espiritual con lo natural. Todo lo que separe, toda idea que separe lo que Dios unió es dualista, es de matriz gnóstica, y hay mucho de esto en el cristianismo. Hay algunos que hablan de vida cristiana y vida secular, como si serían cosas de... No, la vida es una. La vida es una. Uno no puede ser una cosa en un lado y otra en otro. Ese dualismo perjudica lo que es la mentalidad, la cosmovisión que viene a hacer funcionar los sistemas, que se llama reino de Dios. Lo contrario al dualismo espiritualista, al legalismo judaizante, ¿qué es? Lo verdadero, lo auténtico, es el reino de Dios. Más concretamente, la expresión el reino de los cielos, que es la cosmovisión que impulsamos. La cosmovisión que impulsamos desde Plenitud se llama el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Se traza diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, y se comprende de muchas maneras, pero básicamente el reino de los cielos es la dinámica del reino de Dios en la tierra, la dinámica de los cielos en la tierra. Jesús lo explica en 8 parábolas en Mateo capítulo 13. La mayoría ven 7. Yo digo que cuando Jesús dice la última, para mí, es cuando él dice: ¿a qué compararé a un escriba docto en el reino de los cielos? ¿Sí? A un padre de familia que de su tesoro, de su cofre, saca cosas viejas y cosas nuevas. ¿Sí? Bien, eso también es una parábola. Eso es la 8ª parábola. Y Mateo 13. 2 o 3 de las parábolas las repaso
para que entendamos por qué Jesús le llama el misterio del reino de los cielos y no el misterio del reino. ¿Dónde sucede esto de revelarse el reino? Acá en la tierra, en la temporalidad del hombre, en el plano físico material. Por ejemplo, la primera, ¿dónde la palabra es sembrada? Recuerden, la primera parábola ahí es la del sembrador. ¿Dónde es sembrado? No es sembrado en los cielos, es sembrado ¿dónde? En el plano físico material, en la temporalidad de esta existencia, en la naturalidad de la creación. Entonces, el reino de los cielos es acá y ahora, es en la tierra, es durante nuestra vida, es en nuestra existencia físico-material, temporal. Bien, ¿dónde el hombre malo siembra? Me salen, estoy pensando más rápido de lo que hablo. ¿Dónde siembra cizaña? La siembra acá, en la tierra, ¿sí? En nuestra temporalidad, en nuestro plano físico-material. El malo siembra la cizaña de tal manera que crece, el padre de familia dice, dejen crecer lo uno y lo otro. Luego, cuando el trigo está maduro, entonces se mete la hoz y se cosecha. ¿Dónde se siembra? Acá es la dinámica en la tierra, ¿sí? ¿Dónde el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza? ¿En qué lugar crece el reino de los cielos? No crece en la eternidad. En la eternidad el reino de los cielos lo abarca todo. El reino de Dios lo abarca todo. ¿Dónde crece el reino de los cielos? En la tierra. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Como conclusión, lo podemos repasar en todas las parábolas. El reino de los cielos es la dinámica de expresión, expansión, manifestación del reino de Dios en la tierra. Y eso es hoy, ahora, no es algo que tenemos que esperar. Miren, la religión gobernada, atravesada tanto por el dualismo gnóstico como por el legalismo judaizante, proponen y hacen énfasis en un Jesús del pasado y uno del futuro, ¿no? Pero nosotros sabemos que el reino de Dios es hoy. El reino de Dios es hoy. Bien, mientras tanto he visto por ahí que están apareciendo algunos, Julia, de los habituales, Juan, Quinquela ahí desde Perú, Eri Rodri acá desde Reconquista, y Nancy también desde Reconquista, los bendigo. Y nos estamos metiendo recién en el texto de Colosenses capítulo 2. Entonces, ¿cuál es la cosmovisión que Pablo empuja para que se abra paso en el propósito eterno de los hermanos en la fe en la iglesia de aquel primer siglo? Es la cosmovisión del reino de Dios, cuya dinámica en la tierra se llama, por el Señor, por la Escritura, el reino de los cielos. Bien, toco también una parábola, por ejemplo, de Marcos capítulo 4, cuando Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra una semilla en el campo y sin que él sepa cómo, de suyo trae fruto a la tierra, primero brote, luego crece, hierba verde, y luego una espiga, ¿sí? Dice, de suyo lleva fruto. ¿Dónde lleva fruto el reino de Dios? Es en la tierra. Es el reino de los cielos, es la dinámica del reino de Dios en la tierra, en nuestro plano físico, material, natural, temporal. Bien. Dicho esto, repasamos el bosquejo del capítulo 2. La semana pasada vimos en el párrafo del 1 al 5. Estoy ajustando los párrafos al idioma original, digamos, no tanto a las versiones que nosotros tenemos en las traducciones, sino a los párrafos en el idioma original. Del capítulo 2, del verso 1 al 5, tenemos el enunciado de aquella lucha, de aquella agoné, ¿sí? De esa agonía
que el apóstol Pablo entablaba por la fe, por el cuerpo doctrinario, por la mentalidad que se establecía en la iglesia del primer siglo. Luego, hoy vamos a ver en el verso 6 la resistencia en la lucha, versos 6 y 7. En el verso 8 vamos a ver una advertencia de la lucha, pero hoy entramos, el segundo párrafo del capítulo lo tenemos en el verso 6 y 7. Estamos haciendo un análisis exegético del libro, y en el capítulo 2, versos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Y qué tenemos en este pasaje? La resistencia en la lucha. Esa lucha que es por una mentalidad, que es por la expresión del reino de Dios en la tierra, que es por la manifestación del reino de los cielos, tiene una resistencia que hace en nosotros frente a las cosmovisiones que quieren modificar aquello, que quieren entretenernos, que quieren atraparnos en cosas que no producen, ni van a sumar, ni aportar al reino de Dios. Bien, entonces tenemos en el verso 6 la expresión: de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. La palabra andar es la misma palabra que reiteradas veces aparece en la segunda mitad de la carta a los Efesios, ¿sí? Que es la expresión peripateo, que significa caminar en pos de, caminar en pos de. Entonces, de la manera que recibiste al Señor, andad en Él. La expresión recibir, miren, vino a ser una de las favoritas del movimiento evangélico, ¿sí? Cuando en el movimiento evangélico se habla de recibir a Cristo, quiero darle una proporción para que usted vea de cómo por ahí nosotros segmentamos y sacamos algunos términos que nos quedan cómodos y dejamos de lado argumentos, pero pesadísimos en la Escritura. Por ejemplo, la expresión recibir, y toda la escuela y toda la corriente decisionista dentro del movimiento evangélico, ojo que también tiene su versión en el movimiento católico, solo que en el dogma católico, en la enseñanza católica, se dice que se recibe a Cristo a través de la Eucaristía, a través de un rito, con el riesgo que hablamos de los ritos, con el riesgo de no entender lo que se está haciendo, ¿eh? Cuando no entendemos lo que se está haciendo, el rito se diluye. ¿Para qué queremos el rito, la sombra, el símbolo, si tenemos la esencia, tenemos la sustancia? ¿Sí? Bien, eso en el movimiento católico romano, pero en el movimiento evangélico se habla de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, ¿sí? Miren, yo quiero decirle, hermanos, 2 veces aparece la palabra recibir en el Nuevo Testamento. La palabra recibir acá es paralámbano, que da la idea de recibir, de ponerse cerca, de asociarse. Esa es la expresión recibir. También es traducido aprender, de tomar, recibir o tomar. Ahora, de la manera que recibiste, la otra vez que aparece la expresión recibir es ahí en Juan capítulo 1, verso 12. ¿Cuántas veces hemos predicado el Evangelio con esta expresión? Un evangelio decisionista, claro. Y a veces la mecanización de plantear que alguien haga una oración, porque así como el católico recibe por medio de la toma de la Eucaristía, el evangélico recibe por medio de una oración que a lo mejor ni siquiera se entiende, ¿sí?
a lo mejor ni siquiera se entiende. Miren, la expresión de Cristo es a través de la fe en la obra de Él. Ni de una oración, ni de la participación de un rito, sino de la fe en la obra de Él. 267 veces está en el Nuevo Testamento la expresión fe. 2 veces la expresión recibir. Así que imagínense entonces, ¿cómo despertamos a la fe aquellos que estamos siendo iluminados por la verdad? Cuando entendemos mínimamente, parcialmente, un poquito lo que es el Evangelio, entonces estamos despertando en la fe. Y luego, a partir de ese despertar, hay un crecimiento y desarrollo de la conciencia de estar en Cristo, ¿sí? Hasta que maduramente estamos en condiciones de asumir la vida de Cristo a través de nosotros. De eso se trata el propósito eterno, de asumir la vida de Cristo a través de nosotros. Recibido, entonces, significa tomar, recibir. ¿Y cómo tomaron, cómo recibieron los colosenses a Cristo, a Jesús, a la obra del Señor en el Calvario, que es una obra fundacional, arquetípica, es no solamente un hecho histórico concreto, también es todo un símbolo de diseño espiritual extraordinario manifestado en medio de los tiempos. ¿Cómo es que lo hicieron? Lo hicieron a través de la fe. Entonces, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿A qué se refiere ahora? A la fe. A la fe. Y en cuanto a la fe, ¿cuál es la forma para resistir en la lucha por estas cosmovisiones? ¿Cuál es la forma de prevalencia del reino de Dios sobre el legalismo judaizante o el dualismo gnóstico? ¿Cuál es la forma? Miren, hay 3 expresiones que el apóstol Pablo nos da, que están en el verso 7. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Las 3 expresiones que vamos hoy a repasar, vamos a ver más material, pero vamos hoy a repasar, que nos ayudan a resistir, ¿sí? Que nos constituyen en esa resistencia contra esas fuerzas del legalismo judaizante y del dualismo gnóstico. Primero, arraigados. La fe produce en nosotros arraigambre, raíces, vamos a decir. Produce raíces. El símbolo que tanto se ha usado que está en el mismo Salmo 1. Cuando tenemos el libro de los Salmos, no tenemos solamente el cancionero de Israel, tenemos el libro devocional por excelencia, el libro de la experiencia de varios hombres de Dios, mayoritariamente David, pero varios hombres de Dios que escriben los salmos y los dejan plasmado ahí. Pero en el Salmo 1, ustedes lo recordarán, aquellos los que no es obligación, pero dice, bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. No así el malo, que es como el tamo
que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, ni los pecadores, porque conoce Jehová las sendas de los buenos, mas el camino de los malos, de los perversos, perecerá. Dice más o menos así. En los 3 primeros versos, en la primera parte, cuando habla del justo, ahí, si bien habla de la ley, nosotros podemos decir la palabra. Acuérdense que es escrito para un tiempo y un lugar, pero los principios son eternos, entonces podemos extraer principios de aplicación para nuestra vida. Ahí habla de una figura, de una alegoría, de una ilustración, de un árbol. Que el hombre justo es como un árbol, plantado junto a las corrientes de agua. Corrientes que tienen que ver con todo lo que viene de lo eterno. Recuerden que en el diseño para Israel del templo salía un río, ¿sí?, debajo del umbral del templo, que regaba toda la tierra, y toda la tierra que regaba producía vida, ¿no? Entonces, Ezequiel 47. Pero el Salmo 1 habla de un árbol plantado junto a corrientes de agua, junto a todo lo eterno. Dios, su palabra, su presencia, su naturaleza, su esencia, ¿sí? Todo lo eterno, el Evangelio, todo lo eterno que le da vida a aquel árbol. Mi hermano, como un árbol de Dios, pues dice Isaías que todos los árboles del bosque aplaudirán con gozo, ¿sí?, con alegría. Es otra figura donde usa el árbol como figura. Todos los árboles que tipifican nuestra vida como un árbol frondoso están destinados a fructificar. Pero para poder fructificar, para poder manifestar la naturaleza en que somos, necesitamos estar plantados, arraigados, ¿sí? Hay un escenario físico, material, temporal. Recuerden que hablamos de la mentalidad, la cosmovisión del reino, que es la manifestación en la tierra, en lo físico, material, temporal, de los valores que son de naturaleza eterna, ¿sí?, de lo que portamos esencialmente. Entonces, a esa dinámica llamamos el reino de los cielos. Para que manifestemos la naturaleza en la que somos y existimos, que es nada más ni nada menos que Cristo, nosotros necesitamos estar arraigados en la fe, arraigados en la fe. Dice el apóstol Pablo, arraigados, y la expresión ahí es rizó, que significa echar raíz, y da la idea de hacerse estable. Cuando usted echa raíz, se hace estable. Nosotros llegamos a la ciudad de Reconquista hace 25 años atrás, con el propósito en nuestro corazón. Habíamos sido engendrados en el corazón con un sueño de parte de Dios de comenzar una congregación. ¿Sí? Así fue. Durante algunos meses, varios meses, la congregación entró en la mesa del comedor de mi casa, una mesa muy robusta, todavía existe, ¿sí? Ahí empezó la congregación, la Iglesia de Cristo Vivo. Luego pasó por un montón de etapas, un montón de estadios, hasta que se manifestó aquello. Cuando nosotros llegamos, nos dimos cuenta que necesitábamos hacer raíces en la ciudad, ¿sí? No nos conocía nadie, teníamos muy poquitas relaciones, y esto dificultó profundamente el progreso del Evangelio. Claro, la manifestación de aquello, pero algo estaba creciendo en nosotros. Estábamos echando raíces, ¿sí? Raíces para después poder manifestar el fruto. Jesús identificó la manifestación del fruto de un árbol, lo ilustró, o mejor, ilustró la verdad de la naturaleza
esencial con el fruto de un árbol. ¿Cómo sabemos que el profeta es de Dios? Dice el Señor en Mateo capítulo 7. Por sus frutos los conoceréis. Por el fruto se conoce el árbol, decimos nosotros. Entonces, el fruto es la evidencia de la naturaleza que portamos. Entonces, hermano, vamos a fructificar. Vamos a fructificar. No desesperes por el fruto, porque necesitamos dar fruto cuando estamos maduros, para que el fruto no se pierda. Necesitamos dar frutos cuando usted escuchó, este está cortado verde. ¿Qué significa? Que se va a perder aquello. Necesitamos manifestar la esencia de nuestra naturaleza en el tiempo, podemos decir en el tiempo de Dios. Arraigados. Necesitamos arraigarnos, echar raíces profundas en la fe, persistir en el tiempo. Segunda palabra que aparece que nos va a ayudar a constituirnos en una resistencia a esos embates de estas filosofías que quieren echar lo que es esencial, lo que es fundamental en nosotros, que es la fe en Cristo. La segunda expresión es sobreedificados. Y ahí da la idea que alguien está edificando sobre un cimiento. Sobreedificado es epoikodomeo, que viene de la expresión edificar, construir o edificar encima. Epi es encima. La sobreedificación. El apóstol Pablo, en su función apostólica, él dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Eso es sobreedificar. Y después dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Esto es sobreedificar. Lo hemos dicho muchas veces. Si usted me ha escuchado en otras clases, me ha escuchado decir cómo se edifica la vida espiritual, cómo se edifica la iglesia, cómo se edifica el reino de Dios. Bueno, la vida espiritual, la iglesia, el reino de Dios se edifica con Cristo. Porque ¿qué es? Son expresiones de Cristo, son expresiones del Rey. Recuerdan que cuando hablamos de Cristo hablamos del Rey y el reino, ambas cosas. ¿Por qué yo digo el Rey y el reino? Porque este reino, sin este Rey, se diluiría. El Rey y el reino. Este reino tiene el carácter del Rey. Por lo tanto, ¿con qué edificamos el reino de Dios en nuestras vidas? Lo edificamos con Cristo, con lo que de Cristo hay en mi vida, transferido a lo que de Cristo hay en tu vida y mutuamente. Miren, para los maduros en cuanto a la fe, para aquellos que están viviendo la expresión de la vida de Cristo, como el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora, esa es la última frase, antes dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, para aquellos que viven la expresión de la vida de Cristo hoy, una medida, una dimensión de la vida de Cristo hoy. Entonces, ¿cómo edifico la iglesia? Con lo que de Cristo hay en mi vida puesto en tu vida, y con lo que de Cristo hay en tu vida puesto en mi vida. Nos necesitamos mutuamente, nos edificamos mutuamente. Nadie puede decir: yo de este no aprendo. Te estás perdiendo, porque te estás perdiendo dimensiones de la expresión de la vida de Cristo hoy, no la vida de Jesús hace 2000 años atrás, la vida de Cristo hoy.
a través de la manifestación de lo mejor que hay en el espíritu del hombre. Bien, sobre edificado, edificar encima. Este edificio solamente puede permanecer en lo que se edifica sobre Cristo, desde Cristo, en Cristo. Ustedes saben, a mí no me gusta hablar de imparticiones, ¿sí? Los apóstoles hablaban de una transferencia espiritual a través de la impartición de las manos, de imposición de manos y demás. Mi hermano, para mí, según Hebreos capítulo 6, basado en esto, digo, aquello es un rudimento basal de la fe, ¿sí? Si nosotros nos detenemos en aquellas prácticas, lo que haremos es detener el desarrollo y evolución de la fe en nuestra vida. A mí me gusta hablar de transferencia, porque no hay nada mágico que sucede cuando se ora por alguien. Lo que sucede es cuando se transfiere, ¿sí? Mi oración por ustedes es que el Espíritu de Dios revele lo que hay, la palabra que hay, la palabra que se siembra. Es muy interesante un concepto, porque entre lo místico y lo mágico hay una línea muy delgada que a veces nos cuesta discernir. Y lo mágico no es de Dios, lo místico sí, porque está basado en el misterio de Cristo. A veces vivimos irrealidades, como por ejemplo decir que Dios va a generar una convocatoria, y Dios puede generar una convocatoria, pero siempre la multiplicación, basado en Juan capítulo 6, siempre la multiplicación se produce sobre lo que hay, no sobre lo que no hay. Sin que había, Juan 6, 5 panes y 2 peces. Entonces había algún elemento, era poco, pero había un elemento que podía multiplicarse, que había panes y peces. En la transformación del agua en vino, ¿qué había? Había agua. Estaban las tinajas, había que llenarlas de agua. Esa agua era lo que iba a transformarse en vino. Miren, ¿a qué voy con estas explicaciones? A que siempre el punto de partida es lo que hay. Entonces, ¿para qué transferimos esta palabra? Enseñamos esta palabra para poner a tu alcance y sembrar en tu alma el elemento que el Espíritu de Dios soplará, que el Espíritu de Cristo soplará en tu vida para traer revelación y llevarte a una expresión del reino de Dios. ¿Sí? Por eso no me gusta hablar de impartición, me gusta hablar de transferencia. Para que el Espíritu de Dios sople lo que hay, lo que ahora hay en tu vida, lo que vos incorporaste a lo largo de tu vida. Sobreedificados, entonces arraigados, sobreedificados en la fe. ¿En qué fe? En la fe del Hijo de Dios. Nosotros no solo tenemos fe en Dios, hay un nivel que es la fe de Dios en nosotros. Siempre lo enseño, lo he enseñado mucho en las congregaciones, la expresión ahí en Marcos, en la maldición de la higuera, que lo traducen tened fe en Dios. La mejor traducción es tened la fe de Dios. O sea, no solamente tenemos fe en la persona de Dios y su obra, sino ahora, a causa de tener fe en la persona de Dios y su obra, tenemos acceso a la fe de Dios en nosotros. Recuerde que la fe es un don de Dios, y cuánto pone Dios a disposición del hombre. En plenitud lo pone todo. ¿Qué es todo? Es la fe del Hijo en nosotros. La fe del Hijo de Dios en nosotros. Bien,
arraigados, sobreedificados y por último, confirmados. ¿Cuál es la expresión para confirmado? Bebaio, en el idioma griego, que significa afirmado, confirmado, estabilizado. Antes de hablar de la fe, Santiago habla del hombre de doble ánimo. Porque si hay algo que es enemigo de la fe genuina, aunque siempre habrá un momento de duda, ¿sí? Hasta que maduramos y nos fortalecemos. Pero no estoy hablando de fe como cuerpo de doctrina, estoy hablando de la fe que echa a funcionar el reino de Dios, el reino de los cielos en nuestra vida y a través de nuestra vida. Santiago dice, antes de hablar de la fe, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alguien que no es estable, alguien que no está firmado ni confirmado en cuanto a la fe. ¿Qué afirma y confirma la fe en nosotros? Hay una palabra que es una ilustración del mundo natural, que ya la abordé cuando hablé de arraigado, que es el fruto, cuando se hace visible la naturaleza en el que somos. El fruto. Por eso, cuando Jesús explica la parábola de la vid en Juan capítulo 15, una de las palabras que más se repite es fruto. El fruto es la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo manifestando la naturaleza de aquel en quien somos, aquel que nos habita. Entonces, ¿cuál es la forma para constituirnos en una verdadera resistencia en la lucha por esas cosmovisiones que dominan y mueven el mundo y la vida de mucha gente? ¿Cuál? Arraigados, sobreedificados y confirmados en cuanto a la fe, ¿sí? Edificados, echados raíces en el fundamento sólido de Cristo, de la vida de Cristo, de la fe del Hijo de Dios en nosotros. Segundo párrafo de esta mañana. Tenemos tiempo. Capítulo 2, verso 8. ¿Qué vemos ahí? En el primero vimos la resistencia en la lucha. En el segundo, en el verso 8, vemos la advertencia de la lucha. En esa advertencia dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie os engañe, que nadie los mueva, que nadie venga a sembrarle alguna cuestión que no tiene que ver con esa cosmovisión del reino, sino que viene de estas otras corrientes posibles. La advertencia en la lucha. Mirad que nadie os engañe. Recuerden que hablamos de un paralelo entre Colosenses y la carta a los Efesios. En Efesios capítulo 4 habla, cuando dice del ministerio quíntuple, Efesios 4:11, que él mismo constituyó a uno, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, verso 13. Habla de hombres que usan con astucia las artimañas del error para engañar. Es profeso, a propósito, persiguiendo dinero, prestigio, ¿sí? O algún otro tipo de satisfacción, de seducción de la carne. Sí. Mirad que nadie os engañe. Ahí la palabra engañe es la expresión griega sulagogeo, que significa, es muy ilustrativa esa palabra, significa llevar lejos como botín. Que nadie
los robe, los lleve lejos como botín. ¿Los lleve lejos de qué? Los lleve lejos de Cristo. Hermano, vos no le perteneces a nadie. La típica forma de hablar en algunas iglesias: no, este es mi discípulo. Sonamos, si hacemos discípulos para nosotros y no del reino de Cristo. Igual, que nadie os engañe, vos no perteneces a nadie. Pertenecemos a Cristo y su reino. Y en Cristo y su reino fluimos. Hoy podemos estar acá, mañana en otra posición, mañana en otro ministerio, no hay problema. Estamos en Cristo y su reino, ¿sí? No le pertenecemos, ni las personas nos pertenecen a nosotros. Esto es así. Dios nos da la gracia de acompañarles en cuanto a el desarrollo de su fe durante un periodo de tiempo. Pero las personas son de Cristo, ¿sí? Entonces, llevar lejos como botín, que nadie os engañe, que nadie los atrape. Yo he escuchado cosas terribles en los movimientos de iglesias. Voy a quitarte la cobertura. ¿Qué es quitarle la cobertura? O entrar en una cobertura. ¿Qué es entrar en una cobertura, hermano? El movimiento apostólico y profético desaprovechó un impulso extraordinario para actualizar la fe. ¿Cómo se fue produciendo en los últimos años en el movimiento apostólico y profético la restauración de una forma que era la forma más actual para la iglesia del primer siglo? Yo siempre, cuando he enseñado estas cosas, he dicho así: hubo un tiempo donde se restableció un ministerio por un conocimiento, un ministerio profético. El ministerio profético trajo al ministerio apostólico de la mano. Y el ministerio, estoy hablando de la restauración, y el ministerio apostólico, ¿qué tenía que traer? De la mano. Por una cuestión de lecturas de diseño. Lo profético, activación de lo sobrenatural. Lo apostólico, ¿qué tenía que traer? La revelación del reino de Dios, de la persona de Cristo. Pero se entretuvo el movimiento apostólico y profético en la constitución de a ver quién era más grande en cuanto a las coberturas, quién era más próspero en cuanto al desarrollo financiero, quién era más... Bueno, todas estas cuestiones. Todas cosas que tienen que ver con la carne. Hermano, que nadie os engañe. No edificamos el reino de nadie. En el material que he escrito hace muchos años, que se corra el telón, hablo de la reforma estructural de la iglesia en uno de los capítulos. Es un estudio sobre cantares. En uno de los capítulos, dicho sea de paso, si alguien lo quiere el material, me lo puede solicitar, lo hacemos llegar a donde tengamos que hacerlo llegar. Hablo de la reforma necesaria, una reforma estructural de la iglesia hoy día, pero para desarrollar y desembocar en el reino de Dios. En ese capítulo, donde hablamos de la reforma, hablo de faraones como contrarios en principios filosóficos al reino, o a la expresión de Moisés en aquel tiempo, como una expresión, un anticipo limitado, sombra, bosquejo, tipo de Cristo y su reino. La realidad es que muchos ministerios se han transformado en la obra de faraones, edificando grandes ministerios para la posteridad de un nombre.
para la temporalidad y no para lo eterno. Esos son faraones, no tienen nada que ver con el reino de Dios, no tienen nada que ver con la voz del llamado de Moisés: libera a mi pueblo. Realmente estoy convencido de que hay un pueblo que necesita ser liberado de una opresión que entró como una corriente filosófica que primero parecía que iba a ser bueno, pero después se atascó en los egos y las carnalidades. Sí. Que nadie os engañe, que nadie los lleve lejos como botín. Ustedes no le pertenecen a nadie más que a Cristo. Seducir o engañar. Hermanos, lo que edificamos es el reino de Dios en las vidas, y el reino de los cielos, una expresión visible y material de lo que esencialmente somos. Por medio de filosofías. Filosofía, literalmente la palabra griega es esa, así suena. Amor a la sabiduría, tanto en el mundo griego, en las corrientes dualísticas gnósticas, como en las corrientes legalistas judaizantes. Esta palabra tenía altísimo prestigio. Entre el mundo griego, el amor a la sabiduría, como ellos honraban a sus sabios, ¿sí?, a sus filósofos, en la búsqueda de un conocimiento permanente, ¿sí?, sofisma judío, filosofía, sofisma judío. Hoy tenemos presente en el mundo ambas corrientes también, acechando a la iglesia, pero no la iglesia institucionalizada, que necesita ser sacudida, que clama por una reforma, por un despertar. Amenazan lo que tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros, que es nada más ni nada menos que el reino, el rey en nosotros. Entonces, que nadie os engañe con filosofías que provienen de este dualismo. Por ejemplo, el espiritualismo, no puedo dejar de decir esto. El movimiento de gloria es netamente dualístico en el mundo, y es el movimiento evangélico de más rápido crecimiento en el mundo. El sofisma judío, el legalismo, ¿sí?, y el prestigio que tienen las formas dentro de la comunidad cristiana, la simbología que no se entiende. Filosofía, que nadie los engañe, que nadie los entretenga, que nadie venga a decirles: tenemos que celebrar la fiesta de tal, la fiesta de cual, tenemos que guardar el día tal. Mi hermano, todas aquellas cosas eran sombra. Estamos en el año del jubileo. Esa es una verdad fundamental. Pero el año del jubileo, ¿cuándo es? El día de Cristo, o sea, hoy. No importa el año judío en el que estemos. Es el año del jubileo porque es el día de Cristo. Hoy. El día perfecto. Hoy. Que nadie os engañe. Pablo está advirtiéndonos de esa lucha a través por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dos expresiones griegas. Huecas, que significa vacío, vacuidad, algo vano, algo sin propósito. Cuando en Génesis capítulo 1, verso 1 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, esa expresión vacía significa sin propósito, no que no había nada, sino que
no estaba ajustado al propósito divino. Entonces, hueco significa básicamente sin propósito, desprovisto de propósito. Hermano, ¿cuál es el propósito eterno? Y a partir de ahí hablamos con los propósitos de vida, con su proyecto de vida personal. El propósito eterno es manifestar al Hijo en nosotros. Este es el propósito eterno. Entonces, cualquier otro propósito que rivalice en nuestra vida con el propósito eterno, que es manifestar o impida la manifestación del Cristo en el que somos, entonces es vano, hueco. Huecas sutilezas. Una sutileza es un artilugio para hacer trampa. Una trampa, eso es una sutileza. ¿Cómo usan o cómo usaban en aquel momento los dualistas gnósticos o los judaizantes hebreos? ¿Cómo usaban las huecas, la filosofía, el engaño? Por medio de trampa, de sutilezas, de pequeños elementos, ¿sí? Pequeñas modificaciones. Y después nos va a hablar acerca de, o en orden a qué estaban esas trampas, esos engaños. Esos engaños estaban en orden a las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres. Una tradición es la repetición de una costumbre aceptada dentro de una comunidad. No necesariamente esa costumbre es buena es simplemente la aceptación de una costumbre en una comunidad, una práctica. Alguien de esa comunidad se tiene que poner a pensar en la utilidad presente de esa tradición. Jesús, en el Evangelio de Marcos, Marcos 7 creo que es, confrontó las tradiciones hebreas de los maestros de Israel. Vosotros invalidad el mandamiento con vuestras tradiciones. Referente a honrar a padre y madre era el tema. Dice, pero algunos maestros dicen que si vos decís que es corbán, que significaba que es una ofrenda dedicada a Dios, aquello con lo que ibas a honrar a tus padres, entonces está bien, porque lo llevaban al templo, ¿no? Unos vivos bárbaros los hebreos en ese momento. Miren, y dice, cuando Jesús toma esta enseñanza de tradición judía y dice, ustedes invalidan el mandamiento por medio de las tradiciones de ustedes. Cuando la tradición se vuelve más importante. ¿Y por qué practicamos? No sé por qué, pero lo hacemos. No, hermano, no puede ser. Nuestra fe tiene que ser una fe intencional. Nuestra fe tiene que ser una fe intencional, donde hay una intención en lo que hacemos. Y esas tradiciones eran conforme a los rudimentos del mundo. Y cuando esta palabra rudimento es muy clara en la Escritura, es la expresión griega stoichion. En Pablo, los traductores de la Biblia la tradujeron todas las veces como rudimentos a esta palabra. Pero cuando la mencionó Pedro, usaron la palabra elementos para traducir. Pero es la misma palabra, stoichion, que significa fundamento basal. Por ejemplo, ¿por qué cité la diferencia entre Pedro y Pablo? Porque Pedro usa la palabra los elementos ardiendo se fundirán, hablando de la destrucción. Dicen los futuristas la destrucción del mundo, entonces los elementos físico-materiales se fundirán. No, pero esa palabra
stoichion no habla de elementos físicos materiales. Esa palabra stoichion habla de los fundamentos de este mundo. ¿Y cómo son los fundamentos de este mundo? Son filosóficos, hermano. Entonces, los fundamentos filosóficos de este mundo arderán. Los rudimentos basales arderán. Y si hay un elemento físico material que iba a arder, iba a ser el juicio a Israel, la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70, eso iba a arder. Pero no hace alusión a los, con la expresión rudimento, a elementos físico-materiales, sino a fundamentos filosóficos, de acuerdo a los rudimentos de este mundo. Quiero decirle qué es rudimento. Rudimento de este mundo, del mundo filosóficamente opuesto a Dios, es la religión. La religión es un fundamento filosófico de este mundo, cualquiera sea la religión. Todo lo que separe al hombre no porta el programa de Dios. Ahí les está haciendo cortocircuito a aquellos entrenados en el antiguo pacto. Lo siento. Si la religión separa a los hombres, entonces no tiene que ver con el tiempo de vigencia, con el pleroma de Dios, con lo que hoy estamos viviendo. Entonces, rudimentos filosóficos. La lucha es advertida por el apóstol Pablo. Iban a aparecer personas que iban a engañar con filosofías sin propósito, de acuerdo a las tradiciones y a los rudimentos de este mundo. Tradiciones de los hombres y rudimentos de este mundo, de acuerdo a la religión. Que recuerden, el objetivo estratégico de la lucha era la cosmovisión del reino. Y esa advertencia de la lucha era que iban a aparecer algunos que nos quieren distraer con cosas que nos van a sacar, nos van a demorar del propósito que es Cristo en y a través de nosotros. Terminamos por hoy. Ya van a ser cerca de las 12 en mi país. Una alegría poder ministrarles y edificarles la palabra de Dios. Oro desde lo más profundo de mi ser para que el Espíritu de Dios traiga revelación sobre esta palabra y realmente podamos ser movidos a ejecutar más claramente el propósito divino de manifestar el Cristo en el que somos.